Buenas noches con todos. Voy a Buenas noches. Buenas noches. Voy a compartir. Buenas noches, dicen. Buenas noches, ¿cómo están? Voy a compartirles el cuestionario, ¿no? A ver, déjenme ver. Listo. A ver, empecemos. Recuerden que el cuestionario va a estar habilitado la siguiente semana y está habilitado los días martes, miércoles y jueves, si no estoy mal. Los del 21 al 23, ¿no? Déjenme ver. Sí, martes, miércoles y jueves. Del 21 al 23. Si tienen tareas pendientes, recuerden que solo máximo pueden enviar hasta el lunes 20. Porque se puede decir que el, ya tenemos juntas de curso, ¿no? El 27, entonces por ello no podemos aplazar más, ¿no? Recuerden, solo hasta el lunes 20 podemos mandar deberes atrasados. De ahí sí ya se les deshabilita la función para enviar los cuestionarios, los deberes, perdón, y ahí sí ya. Por eso logren en este caso enviar hasta el 20, si tienen tareas pendientes, como les menciono. Vamos ahora a realizar el cuestionario, ¿no? Mi pregunta uno me dice: la masa molecular de un compuesto es la operación matemática de las masas atómicas de todos los átomos que lo comparten. Recuerden que en el caso de química y biología, mis preguntas siempre van a tener primero un texto en el que ya haga relación, énfasis a mi pregunta y a lo que yo voy a contestar en este caso. Recuerden. Me dice, como les menciono, la masa molecular de un compuesto es la operación matemática de las masas atómicas de todos los átomos que lo componen. Esta propiedad se utiliza para determinar la cantidad de sustancia en una muestra química. Listo. Y me dice la pregunta: ¿cómo se calcula la masa molecular de un compuesto? Seleccione la opción correcta. La masa molecular, en este caso, recuerden que se lo realiza a través de la suma de las masas atómicas de todos los elementos que en este caso me dé el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si me da el hidrógeno, el oxígeno y el fósforo, pues yo sumo absolutamente todos mis pesos atómicos
del hidrógeno, del oxígeno y del fósforo. Y de ellos saco la masa molecular. Así que en este caso la operación matemática que realizo es la suma de las masas de todos los átomos en una molécula, ¿no? Me dice, para calcular el porcentaje de un elemento en un compuesto se utiliza la fórmula y me da la fórmula, ¿no? O sea que aquí en este caso no se ve, pero recuerden que para calcular el porcentaje es el peso molecular de mi elemento y aquí el peso molecular de todos los elementos. Por ejemplo, mi elemento en este caso es el ácido fosfórico. Entonces, el peso de todos mis compuestos del hidrógeno, del fósforo y del oxígeno, sumados todos ellos, va a ir en la parte de abajo. Y solo el peso del hidrógeno, en cambio, va a ir en la parte de arriba. Al momento de resolver, recuerden que debo multiplicar por 100 para así poder calcular el porcentaje. No, si yo no multiplico por 100, pues no me sale el porcentaje. Dicho esto, me dice, ¿cuál es el porcentaje de hidrógeno presente en el ácido fosfórico? Recuerden, coloco yo absolutamente todos los pesos en la parte de abajo y solo el peso del hidrógeno coloco yo en la parte de arriba. Al resolver, multiplico por 100, ¿no? Porque recuerden que así se saca el porcentaje. Y en este caso, al momento de ya resolver, me sale 3,06 la respuesta, ¿no? De mi resolución. Vamos a la pregunta número 2. Me dice, el método de oxidorreducción es una técnica utilizada en química para balancear ecuaciones químicas en las que ocurre transferencia de electrones. Este método se aplica considerando el medio en el que tiene lugar la reacción. Me dice, ¿cómo se divide el método de oxidorreducción? Seleccione la respuesta. Se divide en medio ácido y medio básico, medio acuoso y medio cítrico. En este caso descartamos el medio cítrico porque no existe, ¿no? En cuanto al método de óxido reducción. La C también contiene medio cítrico, descartada. La D contiene medio acuoso y medio potencial, también descartado porque el medio acuoso en este caso es con agua. Y recuerden que en el método de óxido reducción yo no tengo medio acuoso, sino tengo medio ácido y medio básico. Dicho esto, entonces sería mi A, es la letra, ¿no? A sería mi literal al que corresponde mi pregunta de cómo se divide el método de oxidorreducción. Vamos a la pregunta 4. Me dice, en los procesos de oxidorreducción, las reacciones químicas se dividen en semireacciones. Estas semireacciones describen la transferencia de electrones, incluyendo tanto la pérdida como la ganancia de electrones. Recuerden que al momento de realizar las ecuaciones de óxido-reducción, nosotros distinguíamos qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. A partir de que distinguíamos cuál se oxida y cuál se reduce, formábamos las semireacciones. Estas semireacciones, recuerden que se llamaban semireacciones de oxidación y de reducción. En cuanto a la me dice semireacción de oxidación y de reductor, no. Semireacción oxidante y semireacción de reducción, no. Semireacción de oxidación y semireacción de reducción, sí. Recuerden que así se llamaban las semireacciones. Y semireacción de oxidación y semireacción de esterilización, obviamente no, porque es de oxidación y reducción las semireacciones. Recuerden, ¿no? Cuando veíamos, como les menciono, el balanceo por el método de óxido-reducción, ahí en este caso yo formaba las semireacciones. Recuerden, como les decía, que yo veía qué elemento se reduce y qué elemento se oxida
en cuanto colocábamos las valencias en cada compuesto, ¿no? Colocábamos las valencias y veíamos si la valencia cambiaba y en este caso ahí yo veía si mi elemento se reduce o se oxida. Y ahí, como menciono, hacíamos las semireacciones de cuál se oxida y cuál se reduce. Listo. Vamos a la pregunta 5. Me dice, las reacciones de oxidación son un tipo de reacciones químicas en las que se produce transferencia de electrones entre las especies químicas participantes, resultando así en un cambio en sus estados de oxidación. Me dice, que describe correctamente una reacción de reducción y de oxidación. Selecciona la respuesta correcta. A, me dice, un tipo de reacción química en la que se produce un intercambio de electrones entre las especies químicas involucradas. B, un tipo de reacciones químicas en las que no hay transferencia de electrones entre las especies químicas, descartada porque recuerden que sí existe transferencia de electrones. C, un proceso químico que únicamente genera energía sin intercambio de electrones, tampoco, ¿no? Porque como les menciono, sí existe transferencia de electrones. D, una reacción donde las especies químicas permanecen en el mismo estado de oxidación. Esta también es errónea porque recuerden que sí cambia el estado de oxidación. Y es por ello que nosotros vemos en este caso que el elemento se oxida y que el elemento se reduce según el cambio de estado de oxidación de los elementos. Me dice, el método de balanceo por tanteo consiste en ajustar los coeficientes de las sustancias en una relación química para cumplir con la ley de conservación de la masa, asegurando que el número de átomos de cada elemento sea igual en los reactivos y productos. Me dice que realice el balanceo por tanteo de la siguiente reacción. Recuerden que el balanceo siempre se realiza para que tanto los productos como los reactivos, recuerden que de la flechita para la izquierda se les llama reactivos y de la flechita para la derecha se les llama productos. Reactivos, productos. Recuerden que al realizar el método de balanceo, el método de oxidorreducción, el método algebraico, cualquiera de los tres métodos siempre deben llegar a que tanto mis reactivos como mis productos estén igualados, ¿no? Estén igualados. En este caso, recuerden, como les menciono, siempre deben procurar que los elementos tanto de reactivos como de productos estén igualados. ¿Y cómo realizo eso? Pues ya vamos a hacer en este caso ahorita, ¿no? Solo déjeme buscar cómo colocar en la pizarra, o sea, el esferito para hacer esferito. Ya, aquí está. Ay, espérenme que ya se me fue. Ya, a ver. Recuerden que les mencionaba que tanto reactivos como productos deben estar iguales. Dicho esto, vamos a realizar. Tengo yo aquí dos flúor y aquí solo tengo un flúor. ¿Sí ven? Aquí el numerito, recuerden que el numerito me dice cuántos tengo yo de cada elemento. Aquí tengo dos flúor, aquí tengo dos hidrógenos y tengo aquí un oxígeno. Aquí tengo un hidrógeno, tengo un flúor y tengo tres oxígenos. Vamos ahora a igualar nuestros oxígenos. Aquí tengo uno y aquí tengo tres.
Flúor tengo dos aquí y aquí tengo uno. Hidrógenos tengo dos aquí y uno acá. Dicho esto, en este caso tenemos que ver qué número colocamos para poder igualar a nuestros elementos. Si yo coloco en este caso aquí el 3, si yo coloco el 3 en este caso, tendría por 2 6 flúor. Si yo coloco en este caso aquí el 6 para que 6 por 1 me den 6 y aquí 3 por 2 me dé 6, pues tengo yo igualados mis flúor. En hidrógenos, recuerden que el coeficiente siempre altera a todos los números que estén adelante de él. En este caso, el 6 altera al hidrógeno y al flúor. 6 por 1, 6 hidrógenos. En este caso, aquí yo solo tengo 3. Hay 2. Entonces, tengo que buscar un número que multiplicado me dé 6. El 3 en este caso sería mi número que multiplicado me dé 6. Listo. Tengo 6 hidrógenos y tengo 6 flúor. Aquí 2 por 3 tengo 6 flúor y 3 por 2 tengo 6 oxígenos. Aquí 3 por 1 tengo 3 oxígenos. Y aquí tengo 3 oxígenos. Si ven, he igualado en este caso mi reacción. Ahora vamos a igualar de otra manera, que también es posible, ¿no? Repito. Por ejemplo, me dice, tengo flúor 2, recuerden, tengo hidrógeno 2, oxígeno 2, tengo hidrógeno 1 y flúor 1. Vamos ahora. Y tengo oxígeno 3. En este caso, si yo coloco para igualar mis flúor, si yo coloco el número 6, sería 6 por 2, 12 flúor. Entonces yo debo colocar aquí 12 también para al momento de multiplicar también tener 12 flúor aquí. Recuerden que deben estar lo mismo en los reactivos y lo mismo en los productos. Vamos entonces a ver, ¿no? Tengo 6 por 2, 12. 12 flúor en mis reactivos y 12 flúor en mis productos. Ahora, vamos, tengo 12 hidrógenos y aquí solo tengo 2 hidrógenos. Entonces yo debo colocar un número que multiplicado me dé 12 también. Y ese número en este caso es 6. 6 por 2 tengo 12 hidrógenos. Listo. Ahora tengo 6 por 1, tengo 6 oxígenos. Y aquí yo solo tengo 3. Entonces debo buscar un número que multiplicado me dé 6. ¿Cuál sería en este caso el número que multiplicado me dé 6? ¿Quién me dice? 2 por 3. Listo, gracias. Muy bien. Sería obviamente el 2. 2 por 3, yo coloco 6 y listo. Está igualado en cuanto a mis 6 oxígenos de los reactivos y 6 oxígenos de los productos. Vamos a hacer una tablita, ¿no? Tengo en este caso una tablita con el flúor, con el hidrógeno, con el oxígeno. Listo. Aquí van los reactivos y aquí van los productos. ¿Cuántos átomos de flúor tengo en mis reactivos? ¿Quién me dice? ¿Cuántos átomos de flúor tengo en mis reactivos? 6.
6 de flúor. Recuerden que yo debo multiplicar siempre por el subíndice que tengo yo. En este caso, siempre debo multiplicar por Por los dos. números que tengo yo aquí, ¿no? Listo. 12. Tengo 12. Muy bien. Siempre debo multiplicar por todos mis números, ¿no? Listo. Entonces tengo yo 12. Muy bien. Tengo 12 flúor en los reactivos. ¿Y cuántos tengo en los productos? 12. 12 también. Recuerden que 12 por 1 es 12. Listo. ¿Cuántos hidrógenos tengo en mis reactivos? 12. 12 también. Muy bien. Y en mis productos, 12. 12. 12. Recuerden, 12 por 1, 12 en mis hidrógenos, en mis productos. Listo. ¿Cuántos oxígenos tengo en mis reactivos? 2. 12. ¿Cuántos? 2. No, véanle bien. ¿Cuántos tengo yo? ¿Cuántos oxígenos tengo en mis reactivos? 12. No. ¿Cuántos oxígenos tengo en mis productos? 3. 3. Steven, ¿cuántos? 2 por 3, 6. Listo, ahí si no, tengo 6 oxígenos en mis productos. Entonces, obviamente, ¿cuántos tengo en en mis reactivos? 6. 6 también. Miren, recuerden que aquí tengo yo el 6, ¿no? Entonces, 6 por 1 que tengo yo aquí del oxígeno, pues obviamente 6. 2 por 3 tengo 6 también en los productos. Producto. Hemos realizado nuestro método de balanceo por tanteo. Método de balanceo por tanteo. Listo. En este caso la resolución es la C con los coeficientes, ¿no? 6, 6, 12. Todos mis coeficientes en este caso, ¿no? Listo. Seguimos con mi pregunta 7. Me dice, el método algebraico es utilizado para balancear ecuaciones químicas complejas, especialmente cuando no es posible aplicar el método de tanteo debido a la dificultad de equilibrar los elementos directamente. Recuerden que el método de tanteo es cuando yo tengo una reacción no muy compleja, ¿no? En este caso, el método de algebraico es utilizado cuando yo tengo que balancear ecuaciones químicas más complejas. Y me dice la pregunta, ¿cuándo se emplea principalmente el método algebraico en el balanceo de ecuaciones químicas? Mis literales son cuando las ecuaciones químicas son simples y fáciles de balancear. No, porque recuerden que el método algebraico es para balancear ecuaciones químicas complejas. Dice, cuando las ecuaciones químicas son complejas y difíciles de abordar con el método de tanteo, sí. C, cuando no hay necesidad de balancear los átomos de los reactivos y de los productos, obviamente es erróneo porque recuerden que los métodos se utilizan para balancear tanto reactivos como productos. C, cuando las ecuaciones no tienen productos gaseosos o líquidos, absolutamente esa pregunta no tiene nada que ver en cuanto al balanceo, porque recuerden que así sean gaseosos o líquidos, tenemos que balancear la ecuación. Dicho esto, es la B, ¿no? Vamos ahora a la pregunta 8, y esta pregunta tiene que ver ya con el tema de soluciones y disoluciones. Me dice, una mezcla es el componente que se encuentra en mayor cantidad y se denomina de manera específica.
y juega un papel clave en la formación y característica de una mezcla. Alguien que se acuerde qué tipo, en este caso, qué tipos existían en una solución, en una mezcla. Yo tenía dos tipos que actuaban o que interactuaban en una solución. Soluto y solvente. Listo, muy bien, Gina. Teníamos al soluto y al solvente. ¿Cuál era el que yo tenía en mayor cantidad? ¿El soluto o el solvente? El Solvente. solvente. Listo, muy bien. El solvente yo tenía en mayor cantidad. Recuerden que al momento de ya formar la solución, nosotros formábamos el medio dispersante y el medio disperso. En este caso, el medio dispersante es el que tiene mayor cantidad y el medio disperso es el que tiene menor cantidad. Me dice, ¿cómo se denomina el componente que se encuentra en mayor proporción en una mezcla? Es el solvente, recuerden. En este caso, me dice, fase dispersa, no. Medio dispersante, en este caso, Sí. sí, porque recuerden que les decía que el solvente también se le denomina ya en la mezcla medio dispersante. El soluto en este caso no, porque el soluto tiene menor cantidad y aquí me dice mayor proporción. Y la fase sólida, en este caso no, porque la fase sólida tiene que ver con el soluto, ¿no? Dicho esto, es el medio dispersante el que se encuentra en mayor proporción en una mezcla. Me dice, en los sistemas dispersos son aquellos en los que una sustancia se distribuye homogéneamente en otra sustancia. Los tres tipos principales se diferencian según el tamaño de las partículas. Recuerden que yo les mencionaba en clases que existen clasificaciones y una de ellas se clasificaba según el tamaño de las partículas. Me dice, ¿cuáles son los tres tipos principales de los sistemas dispersos? Seleccione la opción correcta. Me dice, suspensiones, emulsiones y soluciones. En este caso, las suspensiones, emulsiones y soluciones no se clasifican según el tamaño de la partícula. Los coloides, disolventes y dispersiones tampoco son según el tamaño de la partícula. Las emulsiones, dispersiones y suspensiones, solo el suspensiones en este caso es en cuanto al tamaño de la partícula. Dicho esto, soluciones o disoluciones, coloides y suspensiones son los tres tipos que se clasifican según el tamaño de las partículas dispersas, ¿no? Seguimos. La pregunta 10 me dice, la representación gráfica de cómo varía la solubilidad en una sustancia a diferentes temperaturas es útil para entender el comportamiento de las soluciones en diversas condiciones. ¿Qué nombre recibe la representación gráfica de las solubilidades a diferentes temperaturas? Seleccione la opción correcta. Recuerden que yo hablé en este caso sobre la solubilidad mediante gráficos y decía mediante gráficos en cuanto al pH, decía también en los inhibidores, la concentración del sustrato, hablaba sobre varios gráficos de solubilidad. En este caso me dice qué nombre recibe la representación gráfica de la solubilidad a diferentes temperaturas. Diagrama de equilibrio, curva de solubilidad, gráfica de concentración o curva de disolución. Como hablamos obviamente de solubilidad, pues obviamente es una curva de solubilidad en este caso. Si hablamos de diagrama del equilibrio, no tiene que ver con mi solubilidad. La gráfica de concentración, en este caso, es una de las características de la solubilidad. Y la curva de disolución, pues en este caso tampoco tiene nada, ¿no? Vamos ahora. Los sistemas dispersos se componen de dos componentes principales, la sustancia que está dispersa y la que actúa como medio para dispersarla, lo que determina en este caso la clasificación y las propiedades del sistema. Me dice, ¿cuál de los componentes básicos
¿Cuáles son los componentes básicos de los sistemas dispersos? Pues fase sólida y gaseosa, fase dispersante y dispersa, fase líquida y dispersa, fase externa y fase coloidal. Recuerden que en este caso en mi texto me está hablando de una fase dispersa y una fase o medio para dispersarla. Aquí ya me da, como les menciono, ¿cómo se podría decir? Aquí ya me da en este caso el contexto de lo que me pide en este caso, ¿no? Que sería obviamente la fase dispersante y la fase dispersa. Recuerden que les mencionaba que existen, en este caso, dos componentes principales, el soluto, el solvente, fase dispersa, fase dispersante, medio disolvente, medio disperso, recuerden, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? En este caso sería fase dispersante y fase dispersa. Dice, las soluciones pueden clasificarse según la cantidad de soluto que contienen en relación con su solubilidad a una temperatura dada. Esto determina su capacidad para disolver el soluto. Pregunta, ¿cuáles son los tipos principales de soluciones que se pueden identificar en cuanto a la solubilidad? Recuerden que hablábamos de tipos de clasificaciones en cuanto a la solubilidad y hablábamos de cuándo es saturada, cuándo es sobresaturada y cuándo no es saturada. ¿Quién recuerda en este caso de qué hablábamos o qué decíamos cuando una solución era saturada? Cuando el soluto y el solvente están en equilibrio, Decíamos que era saturada y colocábamos el ejemplo. Sí, llegamos. Muy bien. Bien. Decíamos que era saturada cuando yo admitía en mi solvente una cierta cantidad de soluto. Por ejemplo, yo admitía hasta 100 gramos de soluto en mi solución. Entonces, listo, coloco yo los 100 gramos del soluto en mi solvente y eso que se le denomina saturado, porque solo acepto 100 gramos y he colocado los 100 gramos. Está saturada. Si yo coloco en este caso 110 gramos y yo solo admito los 100 gramos, pues esta solución ya es sobresaturada. ¿Por qué es sobresaturada? Porque yo ya tengo más cantidad de solvente, de soluto, perdón, del que yo puedo admitir en mi solución. Por ello, en este caso, si yo solo admito hasta 100 gramos en una solución y tengo 110, pues ya se le denomina sobresaturada a mi solución. Y no saturada, en cambio, es, por ejemplo, como les menciono, yo solo admito 100 gramos de soluto. Y en este caso tengo una solución de 30 gramos de soluto con el solvente. Es no saturada, obviamente, porque solo he colocado 30 gramos de los 100 que me permite. En este caso, esto sería saturada, sobresaturada y no saturada, ¿no? Recuerden que saturada, sobresaturada y no saturada son, son los tipos principales de soluciones. En cuanto a la solubilidad, ¿no? Pregunta 13. Me dice, la masa molecular se calcula sumando las masas atómicas de todos los elementos en una molécula. En el caso del agua, en este caso, la molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Me dice en este caso que debo sumar las masas atómicas de todos los átomos que tiene la molécula. En este caso tiene dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Recuerden que yo debo sumar mis pesos moleculares. El hidrógeno en este caso tiene 1 gramo de peso molecular y el oxígeno tiene 16 gramos. Como yo tengo dos átomos de hidrógeno, pues debo obviamente multiplicarle a mi 1 gramo por 2.
¿Por qué le multiplico por 2? Porque tengo dos átomos de hidrógeno. Recuerden, no tengo dos átomos de hidrógeno y tengo uno de oxígeno. Dicho esto, los pesos moleculares del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Entonces, como multipliqué por 2, sería obviamente 2 gramos más 16. En este caso, resulta 18 18 gramos gramos. mi masa molecular. Recuerden, como les menciono, para sacar la masa molecular hay que sumar el peso. El peso en este caso yo miro en mi tabla periódica. El peso del hidrógeno es 1 gramo. Del oxígeno 16. Recuerden que el hidrógeno, como yo tengo 2, multiplico al 1 gramo por 2. Me sale 2 gramos más los 16 gramos del oxígeno, pues me sale 18 gramos, ¿no? Listo. Esto en cuanto a la masa molecular. Me dice, en una solución, la concentración se refiere a la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente. Identifique si es verdadero o falso. Una solución concentrada es aquella que contiene una cantidad relativamente pequeña de soluto disuelto. ¿Verdadero o falso? ¿Y por qué no? ¿Quién me dice? Es falso, Liz. Listo, Llena, es falso, ¿no? Pero ¿por qué es falso en este caso? ¿Cuál es la explicación? Porque una solución concentrada que contiene una cantidad relativamente grande. Muy bien, muy bien. Recuerden que nosotros hablábamos de dos tipos de soluciones. Hablábamos de soluciones diluidas y hablábamos de soluciones concentradas. En cuanto a mis soluciones diluidas, nosotros decíamos que tenían una cantidad relativamente pequeña de soluto. Y mis soluciones concentradas, en cambio, decíamos que tenían una cantidad relativamente grande de soluto. Por eso el nombre, no hacíamos énfasis en que concentradas tiene más cantidad, por eso es concentrada. Y diluida, en cambio, decíamos que era cuando tenía una pequeña cantidad. Por eso es falso, ¿no? Listo. Me dice, en las soluciones diluidas y concentradas se diferencian por la cantidad de soluto presente en una cantidad determinada de disolvente. Indique si es verdadero o falso. Cuando hablamos de soluciones diluidas y concentradas, en términos de parámetro físico, generalmente nos referimos a la composición, tomando en cuenta las cantidades mínimas de los componentes presentes en la solución. En este caso es verdadero, ¿no? Vamos, y nos quedamos en este caso hasta ahí, ¿no? Sigan revisando las preguntas, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues a través de mi WhatsApp les ayudo, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego con todos, que tengan una buena noche. Estoy seguro que